Nacemos y hasta que morimos, algo se va transformando en nosotros. Somos como un crisol de alquimia que permite la transformación de unos elementos. Mutamos constantemente a través del entorno, a través de los ingredientes y componentes del laboratorio. Siempre mutamos a través de un motor que nos impulsa dentro, algo muy íntimo, y también a través del medio que nos envuelve y a través de los demás seres humanos. Aprendemos y procesamos cada cosa nueva, o bien transformamos cada cosa vieja y sabida en algo diferente, en algo que nos hace distintos de lo que éramos antes, simplemente porque ahora lo vemos mejor, o porque lo observamos de una forma más amplia, o simplemente nos transformamos porque ahora hay más ingredientes en el proceso alquímico y la sinergia de la fórmula es más rica, por tanto el cambio es más evidente. Este aprendizaje nos moldea, nos perfecciona, nos transforma en algo más sabio de mejor calidad. Esa gran transformación de la vida humana es un proceso perfectivo que lo llamamos evolución. El mayor elemento alquímico y transformador jamás encontrado en la vida son las emociones. Las emociones parecen ser el catalizador necesario e imprescindible del gran proceso evolutivo. El fenómeno de tener emociones es mucho más complejo de lo que aparenta. Es completamente dinámico y constante, es provocador y retador. Es inevitable e irreversible. Es muy interesante ver lo que la palabra emoción significa. Movimiento o impulso. Emoción es algo que nos mueve. Es energía en acción. Viene del latín emotio, que significa aquello que nos mueve hacia. ¿Pero hacia dónde? Esa es la gran pregunta. Las emociones nos mueven, nos remueven, nos conmueven, nos llevan o conducen hacia esa transformación o proceso perfectivo. Nos llevan siempre hacia un lugar nuevo. Es gracias a las emociones por lo que tomamos decisiones y creamos pensamientos y moldeamos nuestra voluntad. Son ellas las alquimistas, las causantes de la mutación y del cambio. Pero no podemos poner las emociones en el cajón de lo sobrante y la inteligencia en el cajón de las cosas apreciadas. Las emociones son las que nos moldean la inteligencia y el alma, y siempre nos conducen a pensar y actuar de una forma u otra. Las distintas emociones, especialmente el saber procesarlas, es lo que moldea nuestra calidad de pensamientos, y es así como se va moldeando nuestra esencia espiritual o la calidad de nuestra alma. Existe una inseparabilidad esencial entre nuestra capacidad de emocionarnos y nuestro razonamiento. Las emociones son capacidades que forman parte de nuestro talento innato, como la lógica y los pensamientos. Pero además de emociones no racionales, también tenemos los sentimientos, así como también tenemos los instintos. Aunque todos ellos son elementos distintivos de nuestra alquimia o laboratorio interior. Todos constatamos que coexisten estas dos cualidades humanas, pensamiento y emoción, y están unidas en una intensa complicidad, pero quizá no sabemos suficientemente que las emociones, como los pensamientos, son habilidades y cualidades que pueden ser moldeadas, entrenadas, desarrolladas y educadas. Todo se puede muscular. Cualquier comportamiento nuestro se puede educar, entrenar, activar o desactivar. Pero nada se puede entrenar a fondo si no conocemos su naturaleza. Con los músculos y tendones ocurre lo mismo. Es mejor que los conozcas bien para convertirlos en fuertes y sanos, y no provocarte un daño físico cuando entrenas el cuerpo. Con las emociones ocurre lo mismo. Es mejor conocerlas y saber cómo funcionan.
Una emoción la podemos vivir de forma inteligente y sernos útil, o podemos ser una víctima de ella. Una emoción la podemos vivir de forma inteligente y sernos útil, o podemos ser una víctima de ella. Nuestro cerebro tiene de forma inherente una enorme capacidad plástica y moldeable que debemos aprender a entrenar y madurar. La neuroplasticidad es un hecho bien comprobado pero poco entrenado. Tenemos la capacidad de aprender a facilitar pensamientos, ideas y actos mediante las emociones percibidas. Podemos aprender a comprender las emociones de los demás, es decir, mediante nuestras emociones también aprendemos a empatizar. Son dos aspectos que siempre van de la mano, pensar y sentir. Establecer una separación entre pensamiento y sentimiento no favorece en nada la adaptación al medio y el equilibrio psicológico, sino todo lo contrario. Incluso muy a menudo esta separación conlleva consecuencias muy patológicas, psicológica e internamente, pero también tiene consecuencias sociales. Sin sentimientos y emociones, todas las decisiones que tomamos, aunque puedan parecer muy lógicas, podrían ser las que menos convienen a nuestro ser, entendido como un ente vivo, consciente, un ser en constante evolución y expansión. Tal vez a la humanidad le ha llegado ya el momento de salir de la ignorancia emocional para convertirla en sabiduría o destreza emocional. Es necesario establecer la diferencia existente entre emoción y sentimiento. Una emoción es algo pasajero, algo que nos mueve y se activa dentro. Es algo que percibimos de forma temporal, una reacción, un estado de ánimo que dura poco tiempo. Sin embargo, un sentimiento es algo más arraigado, es como una emoción que te inunda y perdura, que se instala y se asienta, hasta formar parte de ti. Los sentimientos, ya sean de odio o de amor, son algo que sientes habitualmente, algo que convive en ti, algo que ya forma parte de tu persona. Las emociones tal vez sean las precursoras de los sentimientos, y son ellas las provocadoras de ese amor-odio que nos suscita cada cosa, persona o hecho inevitablemente. Son las sensaciones emocionales las que te obligan a decidir si aquello lo acoges o lo rechazas, si lo perpetúas o lo ignoras, si lo necesitas para tu camino o lo desechas. Las emociones espontáneas son las precursoras de los sentimientos internos más estables o perdurables. Por ser pasajeras, las emociones no son menos importantes que los sentimientos. Convivimos con las dos cosas y las dos son legítimas, intrínsecas y necesarias. Posiblemente los sentimientos no existirían sin las emociones que nos conmueven. Fijémonos en la típica frase: cuando vi aquello me emocioné, me ericé, me saltaron las lágrimas. Es decir, te movilizó, tocó una fibra en ti. Incluso activó la segregación de ciertas hormonas o fluidos. Las emociones siempre nos mueven y provocan cambios inmediatos. Pero cuando aquello que tanto te emocionó ha tocado una fibra sensible de tu ser, entonces es como si lo quisieras perpetuar, lo deseas repetir. Lo acoges en tu seno, te gusta esa emoción. Le abres la puerta y permites que viva y perviva en ti. Entonces es cuando se va transformando en un sentimiento. En este caso es un sentimiento de amor. Sin embargo, también tenemos emociones desagradables, y muchas. Pongamos por caso una emoción de miedo. Cuando aquello que te da miedo, inseguridad o terror con sus consecuentes reacciones y derivaciones, paralización, temblor, estancamiento, frialdad, alejamiento, estrés, aquella emoción momentánea de miedo a alguien o algo se va convirtiendo en un sentimiento de desconfianza, en un estancamiento de tu energía, en un encharcamiento de tus líquidos, y con ese miedo permanente uno se convierte en una persona desconfiada, frágil, cobarde y temerosa ante cualquier reto o circunstancia nueva de la vida, seamos niños, adolescentes o mayores. El miedo o la desconfianza como sentimiento es muy distinto de un temor momentáneo,
o una emoción que nos pone en alerta para ser más prudente y poder prevenir algo traumático. Lo más interesante de las emociones, tanto si las vemos como precursoras de los sentimientos, como si las analizamos por sí solas, es que son moldeables. Toda nuestra capacidad emotiva es totalmente educable y moldeable. Es transformable en algo interesante y evolutivo, en algo constructivo y productivo. Las emociones son experiencias y facultades plásticas de nuestro ser, como también es moldeable la inteligencia. Un nuevo concepto, procedente de la neurociencia actual, es la plasticidad que tiene nuestro cerebro para adaptar cada input que le llega, cada experiencia, cada dato, cada emoción, cada información, y esa gran neuroplasticidad le permite moldear o cambiar una tendencia o una inercia, le permite a uno adaptarse a un entorno, lo conduce a cambiar y transformarse en un ser de mayor calidad. Hace ya más de 150 años un psicólogo vaticinó la neuroplasticidad cerebral, aunque su idea fue ignorada por sus homónimos. Fue en 1890 cuando William James escribió en su libro Principios de Psicología: la materia orgánica, especialmente el tejido nervioso, parece dotado de un extraordinario grado de plasticidad. No fue hasta pasada casi una centuria que eso se demostró científicamente. Sin embargo, todos podemos experimentar ese fenómeno, tanto con nuestras emociones como con nuestros pensamientos. Del uso y entreno de nuestra neuroplasticidad depende la sabiduría emocional y la plenitud psicoanímica. Cada emoción es un elemento provocador de reacciones, así que la emoción nos pide siempre una respuesta, y esta respuesta puede ser modulada, medida, sentida en coherencia, incluso puede ser pensada y sopesada según tu fuero interno, tu ética innata, tus valores, y también puede ser regulada según tu análisis lógico y tu voluntad. La gran rapidez de las emociones temporales es quizás lo que más nos desconcierta, y esa inmediatez nos puede hacer pensar que es algo irremediable, irreversible, incambiable. Sin embargo, esa rapidez con la que se mueve una emoción es algo modulable. Su fugacidad es perceptible, es natural y controlable. Es algo que todos vivimos realmente o inesperadamente, pero que siempre se puede dirigir mediante otras facultades que también posee todo ser humano, como son la voluntad, el pensamiento, la observación, la disciplina, la atención plena, o la facultad de estar enfocado y centrado en eso que nos ocurre tan a menudo: sentir, emocionarnos y conmovernos. La alianza existente entre emociones y sentimientos se extiende aún más allá al observar la cantidad de veces que confundimos una emoción con un instinto. Los instintos humanos generalmente están asociados casi siempre a la supervivencia. Son aún más rápidos que las emociones. Es por esa razón que a veces se confunde un instinto con una emoción. Uno de los instintos más evidentes proceden del binomio miedo-prudencia, como el miedo a perder la vida, el miedo a que se aniquile nuestra experiencia vital, nuestra supervivencia, o el miedo a una pérdida, una muerte, o simplemente el miedo a no ser aceptado por tu entorno vital. Las reacciones instintivas tienen un tinte más denso, más terrenal, más ancestral o primitivo. Una emoción es más sutil que un instinto vital. Richard Davidson, en su obra El perfil emocional de tu cerebro, explica ese aspecto único y especial de la complejidad psicológica de cada uno, definiéndolo así: del mismo modo que cada uno de nosotros tiene una huella dactilar única, también cada persona posee una forma personal y exclusiva de sentir y reaccionar a cuanto le ocurre.
un perfil emocional individualizado que forma parte de lo que somos y nos diferencia de los demás. Un perfil constituido por el modo en que nos enfrentamos a la adversidad, la actitud frente a la que encaramos la vida, la intuición social, la autoconciencia, la sensibilidad al contexto y la atención hacia lo que realizamos. Un perfil que nos hace quienes somos. Conocer esta particularidad personal, nuestra huella dactilar psicológica, hoy se hace imprescindible tanto a nivel personal como profesional, como en el plano anímico y evolutivo. Al mismo tiempo, este autoconocimiento y autoeducación nos proporciona una tremenda paz interior. Poder percibir y observar lo que sentimos por dentro es muy tranquilizador, muy reparador. Tan solo el hecho de poder percibirlo ya calma. Es decir, si uno está movido, pero en realidad no sabe lo que está sintiendo, ni qué le ha provocado aquella emoción, o qué instinto se ha activado en él, si uno no sabe lo que siente, pues se queda en un estado de perturbación muy patológico. No se puede procesar algo que no se percibe bien, algo que no se distingue ni se identifica. Saber explorar tus emociones es un paso evolutivo muy importante, y saber expresarlas solo se dará si antes se ha observado e identificado. Por tanto, hoy es de extrema necesidad educar nuestra sensibilidad para ver y reconocer una emoción, en lugar de negarla, ignorarla o reprimirla, algo que desgraciadamente también tenemos muy entrenado socialmente. Aprender a percibir y a identificar bien cada emoción, cada reacción instintiva o cada sentimiento es básico para la educación y maduración psicológica y anímica. Básicamente por una razón de mucho peso. Justo cuando identificamos una emoción se desvanece o se aclara. Cada reacción emocional, al comprenderla, se va aclarando su significado y su valor, se va diluyendo la confusión, y es entonces cuando podemos percibir que algo por dentro se ordena y se siente que algo importante se armoniza en el interior de tu ser. Un espejo, cualquier espejo, no es nada más que un cristal cubierto o tintado por detrás de tal forma que por la otra cara refleja fielmente lo que hay enfrente. Reflejar es devolver la imagen, representarla tal cual es. El famoso efecto espejo dentro del mundo de la psicología se refiere a esto. Cualquier cosa, persona o hecho que tenemos ante nosotros nos devuelve una imagen de algo que tenemos dentro. Si fuera un accidente o una catástrofe, aquel hecho representa también algo catastrófico o caótico dentro nuestro. Si no, no estarías ahí, en el lugar de los hechos. Pero si es algo precioso y placentero, o una persona excelente, también aquello refleja algo maravilloso que tienes dentro de ti, reconocido o no, pero el espejo te lo ha mostrado. Entre los seres humanos, en nuestra convivencia cotidiana, todos y cada uno de nosotros hacemos de espejo de los demás. Todas y cada una de nuestras relaciones tienen el poder de recordarnos algunas partes nuestras, activas o desactivas, presentes u olvidadas, creativas o rutinarias, sanas o enfermas, pero son partes de nuestra esencia y potencialidad. En el fondo, ese fenómeno no es solo psicología, es pura espiritualidad, ya que se refiere realmente a que somos uno, un importante principio metafísico y espiritual. Nos ayuda a entender que estamos en red, que hay un hilo común entre todos nosotros, que somos procedentes de la misma fuente, y que todos tenemos una amplia miríada de múltiples posibilidades y de realidades, de potenciales y talentos. Por ejemplo, si tú ves o hablas con una persona con un trastorno psicótico y justo está en medio de una crisis diciendo cosas incoherentes, lo más fácil es pensar que aquello nada tiene que ver conmigo. Nos decimos, no puede ser que el psicótico me haga de espejo de algo que también está en mí. Y pensamos algo así, como yo no soy psicótica. Si este personaje está roto por dentro, es contradictorio o ambivalente,
viviendo dos realidades al mismo tiempo, ¿estás seguro que no te refleja algo? ¿Tu corazón nunca te ha dicho algo, pero tu razón te dice exactamente lo contrario? El espejo te muestra cierto grado de contradicción o rompimiento interno tuyo, aunque no se manifieste de la misma manera, eso está claro. De hecho, solo te refleja el título del tema pendiente, no la película entera. Otra cosa es el cómo lo expresa el paciente y qué grado de psicosis o problema tiene. Pero lo que es seguro es que algo de su división interior también está en ti. Si no fuera así, no estaría delante, ni siquiera se habrían cruzado en el camino. La completa coherencia es muy difícil de asumir en cada acto, palabra o pensamiento que tengamos. Así que todos tenemos contradicciones, y es interesante reconocerlas también. En este caso, la red o la inteligencia del universo te pone por delante un espejo para poder ver tu aspecto contradictorio, ambivalente o quizá también psicótico. Otro ejemplo, te cruzas, ves o hablas con alguien muy informal, muy bohemio, muy libre pensador, muy desapegado. Posiblemente te está reflejando tu propio exceso de formalismo, tu apego a las leyes preestablecidas, tu falta de criterio propio, tus miedos, o tu falta de naturalidad y espontaneidad. Pero en ese cruzarse del camino, tú también le estás reflejando a él una falta de orden en su proceso, falta de estabilidad, de estructura, o de formalismo que tal vez le haga falta a su vida bohemia, y él ahora necesita verlo reflejado en ti, por eso se cruzan. Solo se trata de tener en cuenta este fenómeno del reflejo en todo momento, de saber emplear ese mecanismo, esa trama, esa gran red de interconexión, una trama energética y anímica que tiene muchas funciones. ¿Y cuál es la función más importante de esa red de conexión? Es la de ayudarnos a crecer, de posibilitar el conocernos. Nos ayuda a transformarnos, a trascendernos. Somos espejos, pero no lo sabemos. O quizás sí que lo sabemos, porque lo hemos leído 1000 veces, pero es un concepto que tal vez está en modo teoría, y no lo practicamos a conciencia. El fenómeno es, concretamente, observar qué es lo que tú reflejas a otros y qué es lo que los demás reflejan de ti. Recordemos las palabras de Edith Wharton. Hay dos maneras de difundir la luz: ser tú la lámpara que la emite o ser el espejo que la refleja.